del tejido óseo, osteosarcoma. Es la neoplasia maligna más frecuente de hueso. Ojo, la neoplasia maligna más frecuente de hueso que usualmente, ¿no? O más frecuentemente compromete, ¿no? Los huesos que conforman la articulación de la rodilla, es decir, el extremo proximal de la tibia, ¿no? Y el extremo distal del fémur, estos huesos. También puede comprometer igualmente los que conforman la articulación del brazo, ¿no? Y es más frecuente en gente joven, más o menos esto está entre los 20 y 30 años de edad, ¿no? Son neoplasias muy destructoras, rompen el hueso, muy dolorosas, ¿no? Y muy agresivas. Entonces, el osteosarcoma o sarcoma osteogénico se llama así porque es una neoplasia que va a formar un hueso anómalo, totalmente. Como ustedes ven acá, es una masa irregular que va rompiendo hueso, ¿no? Y forma un hueso, pero un hueso neoplásico, ¿no? Entonces, vamos a ver, histológicamente, ¿qué tenemos en esta? ¿Qué tenemos? Histológicamente, recuerden ustedes, en el hueso, en la histología normal del hueso, tenemos dos estructuras bien conocidas en las trabéculas óseas, ¿no? Los osteoclastos, que son células grandes, gigantes, multinucleadas, y los osteocitos, que son las células pequeñas que van a formar hueso, ¿no? En este caso vamos a encontrar que estas dos células, ¿no? Tanto las gigantes multinucleadas como las células pequeñas son pleomórficas, atípicas, ¿no? Son irregulares en la forma y en el tamaño, en la presencia del núcleo, ¿no? Entonces, se encuentran estas células. Pero lo más importante de todo esto, para poder diferenciarlo de otras neoplasias óseas, es la presencia de esta sustancia llamada matriz ósea o matriz osteoide, o sea, matriz osteoide. Esta matriz osteoide es el origen del hueso anómalo, anormal. O sea, estas células pequeñas van a producir esta matriz osteoide, ¿no? Esta matriz osteoide. Y en lugar de formar hueso normal, forma hueso neoplásico. Entonces, acá tenemos nosotros, ven ustedes, esta lámina, ¿no? En la cual vemos aquí nosotros unas espículas irregulares, se está destruyendo el hueso acá, y acá, ¿no? Acá hay huesos, espículas que se están destruyendo totalmente, ¿no? Y acá vemos nosotros dentro de esta algunas células. ¿Ven? ¿Se ve la flecha? No. ¿Aló? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve la flecha, cierto? ¿O quieren que lo pase más completo ahora? A ver. Ahí se ve, ¿no es Sí, cierto? sí, ahí está mejor, doctor. Ya, correcto. Entonces, le decía yo que habían dos tipos de células, ¿no? Las células grandes, gigantes, multinucleadas, estas irregulares, vean ustedes, ¿no? Que recuerdan, o que son los famosos osteoclastos atípicos. Los osteoclastos, recuerden ustedes que son células que van a fagocitar restos óseos, ¿no? Normalmente, pero estos son células neoplásticas. Y acá vemos nosotros todas estas células pequeñas que están acá, de núcleos irregulares, no pleomórficos, atípicos, no son más pequeñas, ¿no? Ustedes son solo núcleos ovoides, núcleos irregulares, espiculados, angulados, ¿no? De diferente, con un citoplasma relativamente poco citoplasma por el tamaño de la célula, núcleo, ¿no? Vemos células completamente irregulares y que forman una sustancia que acá está, ven ustedes. En esta de acá, aquí se está formando, esta célula forma esta sustancia media rosada, ¿no? Media rosada, acá también está, ¿no? Esta sustancia media rosada, y acá también hay esta parte de sustancia, ¿no? Que forma huesos anómalos. Huesos. Entonces,
el osteosarcoma, como decía, es una neoplasia maligna, es la neoplasia maligna más frecuente, ósea, ¿no? Y que se da en gente joven, en los 20, 30 años de edad, y que afecta fundamentalmente los huesos largos, o sea, los huesos que conforman las grandes articulaciones, como es la articulación del miembro inferior y la del miembro superior. Es mucho más frecuente en el miembro inferior. Y estos son, la articulación es el extremo proximal de la tibia y el extremo distal del fémur, ¿no? Y va a destruir el hueso, pero al destruirlo también forma huesos completamente irregulares, ¿no? Espículas completamente anormales como esta, ¿no? Entonces, eso es el osteosarcoma. ¿Alguna pregunta en osteosarcoma? O sarcoma osteogénico, no se llama, porque se llama osteogénico porque es un hueso, es una neoplasia generadora de hueso anormal. Si no hay preguntas, pasamos a la segunda lámina, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta, doctor. ¿Y este osteosarcoma, doctor, usted dijo de que es más frecuente, bueno, en personas que tengan 20 años de edad? Doctor, ¿eso qué se debe? O sea, exactamente este tipo de patología neoplásica. O sea, si es, como se dice normalmente, una persona entre los 20 a 35 años es la época donde tiene mayor, como se dice, actividad física. Entonces, ¿a qué se debe este tipo de neoplasia, doctor? O sea, ¿por la actividad física, por la alimentación, genético? No ¿Cuál es se la sabe. etiología? En realidad las neoplasias, la gran mayoría de neoplasias, no se sabe su causa, ¿no? Ojo, por si acaso, no quiere decir que se achaque esto la mayoría de cánceres a un organismo previo, ¿no? No, no. Es más, ustedes habían escuchado, se asocia el Helicobacter pylori al cáncer de estómago, ¿no? Exacto. Se asocia, se dice que el tabaco posee sustancias carcinogenéticas, pero no quiere decir que todos los que consumen tabaco, ¿no?, hacen cáncer, ni todos los que tienen Helicobacter pylori hacen cáncer. Sí, hay mayor preponderancia, ¿no? Algunas sustancias que sí se relacionan con algunos cánceres, pero no quiere decir que todos los cánceres son producidos por esto. En la mayoría de las neoplasias no se conoce la causa del carcinoma. Hay varias causas, ¿no? Pero en este caso del sarcoma osteogénico no se sabe por qué se da en ese tipo de articulaciones y por qué se da en gente joven. No hay una causa conocida por el carcinoma, el osteosarcoma, ¿no? Ok, Doctor, listo. Sí, doctor, yo quisiera contar un poco a lo que usted ha mencionado. a ver. Por ejemplo, lo que usted ha mencionado en cuanto al osteosarcoma, por ejemplo, se ha encontrado, bueno, en algunos estudios mencionan que la presencia del osteosarcoma generalmente en personas menores de los 20 años, que es principalmente la población a la cual más afecta, o en la cual hace los primeros síntomas, el osteosarcoma se ha asociado a la alteración, o bueno, a la mutación del gen RB, pero también a presencia a mutaciones de otros tipos de genes como el P53, CDK4, P16 y ciclina D1. Sí, Otro que también principalmente va a afectar a los huesos, por ejemplo, los de la rodilla, la pelvis y el húmero proximal y en algunos casos la mandíbula. Y bueno, a nivel histológico, como usted había mencionado, la presencia de islas de tejido óseo nuevo, ¿no? Pero también se agrega la presencia de neovascularización, presencia de vasos. A su vez también se evidencia también tejido de tipo cartilaginoso y tejido conectivo. Bueno, solo eso quería agregar, pues. No, no, ¿cuál es tu apellido? Ramírez Rivera. Ramírez. Todos los que he mencionado, sí, es cierto, es general. Ramírez Rivera, ¿no? Rivera. Y mira, pero todas esas alteraciones genéticas sí están allí en casi todas las neoplasias. Vas a ver que hay muchas neoplasias que tienen este tipo de alteraciones, ¿no? En estos genes, ¿no?
La pregunta que hizo tu colega fue, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿No? Sabemos que hay... Y sí, pues, afecta, como tú dices, lo hemos dicho, que a las grandes articulaciones, ¿no? Y es en gente joven, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y la característica fundamental de este tumor es el dolor. Por ahí comienza, ¿no? Justo en la articulación de los huesos que articulan. Ahí es su primer síntoma, es el dolor, ¿no? Pues, y desafortunadamente cuando toman la radiografía, pues se ve destrucción del hueso, ¿no? Pero que haya una causa específica para esto, no. No hay una causa específica. Y sí se ve todo lo que... la neovascularización es un fenómeno que se da en todas las neoplasias, no solamente en este, sino en todos los cánceres. ¿Por qué? Porque en todos los cánceres va a haber neovascularización o aparición de nuevos vasos? Porque las neoplasias son proliferaciones celulares exageradas, desordenadas, y el organismo requiere, como cualquier célula, requiere mayor alimentación. Entonces tiene que formarse neovasos para poder alimentarse, pero esos neovasos son anormales también, ¿no? Entonces, y si la alimentación no llega a ser suficiente para atender la demanda de esa nueva proliferación celular, viene lo que se llama la muerte celular, la necrosis. Por eso que las características de muchísimos tumores, ¿no? Malignos es la necrosis. Entonces, así es, ¿ya? A ver, pasemos ahora al carcinoma hepatocelular. Acá quiero hacerles recordar ya algo muy importante, que ustedes van a encontrar en los libros, ¿no? Aún todavía se publica erróneamente, hepatocarcinoma. Antes se llamaba hepatoma, más llamado hepatoma, más llamado hepatocarcinoma, correctamente llamado carcinoma hepatocelular. Porque si nosotros decimos hepatoma, se refiere a hepa, hígado, toma, tumor. Tumor de hígado, pero no decimos si es tumor benigno, tumor maligno, ¿no es cierto? Y si nosotros decimos hepatocarcinoma, bueno, es más cercano a la realidad, ¿no? Pero los carcinomas sabemos que se originan de células epiteliales, de origen epitelial, ¿no? Los carcinomas, ¿no? Entonces, y nosotros decimos, sí, pues los hepatocitos son células epiteliales especiales del hígado, del hígado, pero también existe dentro del hígado otras células epiteliales, como son las células que tapizan los conductos, ¿no? Los conductivos biliares, ¿no? Y eso va a dar los colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, si nosotros decimos hepatocarcinoma, estamos hablando de cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces, más acertadamente se debe expresar como carcinoma hepatocelular, ¿no? Se le ha dado por llamarse así ahora, ¿no? No sé si por alguien para hacer de algún tiempo que cambie esto, ¿no? Pero el nombre correcto es carcinoma hepatocelular. Y como le digo, van ustedes a encontrar, ¿no? Ese término de hepatocarcinoma aún, ¿no? Entonces, neoplasia maligna originaria del hígado. Aquí sí este carcinoma hepatocelular, ¿no? Se relaciona con algunas sustancias y con algunos virus, sobre todo virus, ¿no? La aflatoxina puede dar carcinoma hepatocelular. Virus, ¿no? Como el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, ¿no? Van los que poseen este virus tienen mayor riesgo, ¿no? Que los que no tienen de hacer cáncer, ¿no? O una hepatitis viral tipo B puede convertirse en una hepatitis crónica, puede convertirse en una cirrosis hepática y luego puede dar carcinoma hepatocelular. Pero ojo, yo no estoy diciendo, ¿no? Y a veces se confunden, dicen, todo aquel que tiene hepatitis B, cáncer, no. Por eso yo decía, se relaciona muchísimo estas cosas, ¿no? O estos factores, ¿no? Que van a desarrollar, a favorecer el cáncer, como es el virus B, virus C,
como es la aflatoxina. Entonces, esos pacientes tienen mayor posibilidad de hacer cáncer, ¿no? de este órgano, del hígado. Entonces, o factores, llamémoslo mejor factores de riesgo, ¿no? Que incrementan el riesgo de hacer cáncer, ¿no? La hepatitis B, la cirrosis hepática, sobre todo de tipo virus B, virus C, ¿ya? Entonces, este es el carcinoma hepático. Ahora, macroscópicamente, bueno, macroscópicamente son grandes masas o pequeñas masas, ¿no? Grandes masas de color amarillo, grisáceo, con áreas de hemorragia y necrosis. Aquí sí se necrosa mucho, muy fácilmente. Entonces, estas áreas de hemorragia y necrosis, ¿no? De consistencia aumentada, ¿no? Y bordes irregulares, ¿no? Como está acá. Y que puede presentarse usualmente, ojo, esta clase me toca a mí, creo que la otra semana, no sé, ya me toca empezar a hablar esto, ¿no? Creo que sí me toca. Ahora, o no me toca, creo que me toca en patología general. Ah, no, patología especial. Usted está todo en general. No, pero ya, les voy adelantando. Esto es importantísimo tener en cuenta. Cuando uno presenta o uno observa en un paciente un tumor único en hígado, usualmente es primario de hígado. Pues quiere decir que se origina en el hígado, cuando es único. Usualmente, no quiero decir que todos son, no. Y cuando hay múltiples tumoraciones en el hígado, ¿no? Usualmente es metastásico, o sea, viene de otro órgano. Ojo, repito, es usualmente. Yo no digo que es así 100%, no. Usualmente. Entonces uno puede... Una masa única, lo más probable es que esto sea primario. Masas múltiples, lo más probable es que sea secundario. Pero también se dan casos, como esta imagen, por ejemplo, de que el tumor, el carcinoma hepatocelular puede ser múltiple, no solamente único. Y solamente después no va a tocar hacer la clase. Esto, ¿ya? Entonces, y acá está primero esto. Entonces, la histopatología del carcinoma hepatocelular, ¿no? El carcinoma hepatocelular se caracteriza porque presenta células de citoplasma acidófilo y núcleos vesiculares. Son células neoplásicas que a veces recuerdan los hepatocitos normales. Miren ustedes, dependiendo del grado de diferenciación celular, vamos a tener otros, pero usualmente estas células son de núcleos vesiculares, ¿no? O vesiculosos, como quieran llamarlos, ¿no? Y que presentan uno o más nucleolos prominentes. Hay una disposición, algo que nos dice que es un carcinoma hepatocelular, es la disposición trabecular, cordones o pseudoglándulas. Recuerden ustedes que el hepatocito se dispone formando trabéculas o cordones, ¿no? Entonces, la neoplasia también toma esa forma, ¿no? Sobre todo las bien diferenciadas, toma la forma de un hígado normal y encuentra uno ese tipo de lesión. ¿Cómo diferenciar nosotros de una neoplasia maligna, de un carcinoma hepatocelular, de una hiperplasia hepática, por otra vez, ¿no? O de un adenoma hepático, en que no hay? ¿Recuerdan ustedes que en la neoplasia, qué cosa, en el tejido normal del hígado, qué encontramos? ¿Cuál es la histología normal del hígado? ¿Alguien recuerda? Dos grandes campos, dos grandes áreas, para no complicarnos. Sí, doctor, buenas. A ver, dime. Bueno, cuando vamos a ver histología hepática vamos a encontrar una enorme tríada portal, ¿no? Y Perfecto. vamos a encontrar alrededor la cadena de hepatocitos rodeando. Ya, ¿cuál es tu nombre? Elías Ortega. Díaz. Elías Ortega Chávez. Elías Ortega, ya. Correcto, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, demos la oportunidad a otro para que también se gane algo. Elías ha mencionado de que existe pues dos grandes áreas, ¿no? La triada portal, el espacio porta, y el parénquima hepatocelular, ¿no? Con los hepatocitos he hablado de, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el espacio porta?
¿Alguien se acuerda? ¿O cómo está ¿Me construido? escucha? A ver. Sí. En el espacio portal vamos a encontrar 3 estructuras. Ya. ¿Cuáles? Vamos a encontrar la arteria, Ya. la vena y también el conducto por el que vena, arteria y conducto eran 3 estructuras. Conducto biliar, ¿no es cierto? Conducto biliar, sí. Ya. Sí, así ¿Cuánto es. pega? Ramírez Pacheco. Ramírez Pacheco, ¿no? Ya. Entonces, y el estroma, vamos a encontrar los hepatocitos que están dispuestos en trabéculas o cordones, ¿no es cierto? Y entre ellos vamos a encontrar los sinusoides hepáticos, vamos a encontrar las células de Kupfer, las células de Ito, ¿eh? Y también tenemos en ese espacio, en ese parénquima, una estructura que nos hemos olvidado. ¿Cuál es? A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué lugar, doctor? La vena central. La vena central o centro lobulillar, ¿no es cierto? ¿Apellido? Pimentel, doctor. Reilly Pimentel Sánchez. Pimentel es tu apellido, ¿no es cierto? Sí, doctor. Pimentel Sánchez. Entonces, ven ustedes que bien, los felicito porque han leído, o se acuerdan por lo menos, ¿no? Entonces, tienen idea. Entonces, ya sabemos, nos damos la idea de cómo es la estructura normal del hígado. Y no sé si le dije a ustedes, pero para aprender patología es importante saber lo normal. Si no sabemos lo normal, jamás vamos a entender patología. Entonces encontramos acá, ven ustedes, ¿no? Estos son hepatocitos normales, ¿no? Normales. Pero estos hepatocitos son más chiquitos, más irregulares, ven ustedes, hepatocitos normales, ¿no? Entonces, tejido normal, y ven ustedes, la transformación se va transformando, ¿no? A malignos acá. ¿Y qué tenemos acá? Miren ustedes, hepatocitos completamente atípicos, ¿no? Núcleos vesiculosos como este, ¿no? Y tienen esto, nucleolos evidentes, ¿eh? Nucleolos, ¿no? Hay mitosis atípicas, ¿no? Hay cierto pleomorfismo celular, ¿no? Y no tenemos acá, ¿qué cosa no hay? Pongamos que pensamos que puede ser una regenerativa, digamos. Acá puede ser normal, pero acá, ¿qué cosa falta acá? Falta el espacio porta. No hay ningún elemento de espacio porta. Tampoco hay vena centrolobulillar. Entonces, esto es una masa tumoral. Este es el carcinoma hepatocelular, lo que puede disponerse formando cordones o trabéculas, ¿no? Bueno, acá no veo glándulas, pero ven sus glandulares, ¿no? No veo glándulas, ¿no? Pero esta es la característica, ven ustedes aquí, unos cordones acá, unas trabéculas acá, entonces, pero con núcleos irregulares, pleomórficos, acá hay hipercromacia, nucleolo evidente, núcleo de tamaño, miren usted, el tamaño varía de este a este. Acá hay dos o tres núcleos, acá hay uno solo, ¿no? Entonces acá ve un nucleolo, ¿ves? Entonces ven ustedes la forma de este núcleo, ¿no? La forma de todos estos, son diferentes, ¿no? Entonces, esto es el hipermorfismo. Acá, ¿por qué yo le dije? Acá esto es normal, ven ustedes, te dirán, doctor, pero acá vemos células con dos núcleos, ¿no? Y acá usted dice que es normal, si acá son dos núcleos. Los núcleos, el hepatocito, recuerden, tiene una gran capacidad regenerativa, es una célula que tiene una gran capacidad regenerativa, y son núcleos células que están regenerando, ¿no? Y es la característica normal. Los núcleos son, ven ustedes, uniformes. Ven ustedes, el tamaño es uniforme, redonditos todos. Pero cuando los núcleos son completamente irregulares como estos, ¿no? La forma, el tamaño, ¿no? La distribución, ven ustedes, acá distribución es irregular, ¿no? Esto es neoplasia maligna, esto es carcinoma hepatocelular.
Y hemos dicho que este carcinoma hepatocelular se asocia, o sea, ¿cuáles son los factores predisponentes más frecuentes del carcinoma hepatocelular? Hemos dicho que son virus, básicamente, ¿no? El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, ¿no? Y otro factor también predisponente o de riesgo para hacer carcinoma hepatocelular es la cirrosis hepática, ¿no? Sobre todo cirrosis que proviene de estas causas virales, o también la cirrosis que proviene del alcoholismo, ¿no? O de nutrición, porque a estos cuadros de cirrosis se pueden agregar, pues, cuadros de hepatitis viral, ¿no? Y el riesgo es mucho mayor. Esto es carcinoma hepatocelular. ¿Alguna pregunta acá o alguien quiere agregar? Doctor, una consulta. Sí. A ver. En una cirrosis micronodular o macronodular, ¿cuál de ellos dos tiene mayor pronóstico a generar el carcinoma? Ambas igual. Depende de la causa. Ambas, ¿no? Usualmente las cirrosis macronodulares, ¿no? Macronodulares se asocian a hepatitis, ¿no? Se asocian a drogas, ¿no? Otras cosas. Las cirrosis micronodulares, ¿no? Se asocian a alcoholismo, ¿no? Y también a hepatitis. Entonces, bueno, no hay una diferenciación para decir más frecuente es la cirrosis micronodular asociada a cáncer. No se han hecho esos estudios. Habría que, es buena oportunidad para hacer un estudio, eso no, hacer una revisión de qué tuvo primero ese paciente, si fue una cirrosis micronodular, ¿no? Por alcoholismo o por algunas drogas, o si fue macronodular, ¿no? Entonces, es buena idea. Pero lo que sí sabemos nosotros es la presencia de estos virus B, virus D, y también una sustancia, la aflatoxina B, ¿no? Que son factores que van a producir cáncer. Ojo, eso no quiere decir que todos los pacientes que tienen hepatitis B o que tienen hepatitis C y pacientes que hacen cirrosis hepática viral tienen mayor posibilidad de hacer cáncer, es cierto, pero no todos tienen cáncer, no todos van a hacer cáncer, ¿no? Entonces, pero de estos dos virus, el virus B, el virus C, el que hace mayor cáncer es el virus B. Le sigue el virus C en orden de frecuencia. ¿Ya? Doctor. Pimentel, doctor. Ya, está bien. Doctor. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Dime. En este carcinoma hepatocelular, o sea, nosotros sabemos que lo importante para el paciente es la prevención, ¿no? Que no llegue a una metastasis, pero lo que yo he leído y que quisiera hacer la pregunta ¿es cierto que en este tipo de carcinoma los síntomas, no presenta síntomas hasta en una etapa que es muy tardía o cuando ya se desarrolló este carcinoma hepatocelular? ¿Es cierto eso? A ver, claro. ¿Cuál es el primer síntoma que tiene un paciente con cáncer de hígado, con carcinoma hepatocelular? ¿No? Entonces, ¿y por qué nosotros decimos este paciente, o un paciente que empieza a bajar de peso, falta de apetito, no sabe por qué baja de peso, come, pero no le gusta comida, empieza a bajar rápidamente de peso, 3, 4, 5 kilos en un mes, ¿no? Y se pone pálido, se pone marmóreo, ¿no? Decimos, este paciente probablemente tenga cáncer, ¿no? Pero en el caso del carcinoma hepatocelular, ¿cuál creen ustedes que es una manifestación que es casi típica? Cuando uno lo ve, este es problema del hígado. ¿Ah? La ictericia. ¿No? Cuando usted ve a un paciente así amarillo, no va a decir que es un cáncer de pulmón, es un cáncer de páncreas, ¿no? Es lo más frecuente que presenta este paciente, o sea, para saber que sí, es cierto, presenta toda la sintomatología de un cáncer, pero lo que lo caracteriza es la ictericia. Entonces, ¿en qué momento este paciente presenta síntomas, ¿no?
es cuando esta neoplasia compromete, obstruye las vías biliares principales, ¿no? Ahí está el problema. Y ojo, la ictericia no solamente es por este carcinoma hepatocelular, puede ser por colangiocarcinoma, puede ser inclusive por cálculos, ¿ah? Sino que hay que asociar siempre baja de peso, astenia, anorexia, ictericia. Y mayor de 40, 50 años, oye, este candidato ya compró todos los boletos de la rifa para hacer un carcinoma hepatocelular. Doctor, y esa ictericia viene de 3 tipos, la pre, la hepática y la post. Eso es otra cosa. La ictericia hepática, o sea, la prehepática y la posthepática, ¿no? Claro, la prehepática, la hepática y la posthepática. La posthepática creo que es por la obstrucción del colédoco, o el cáncer obstrucción de cáncer, mayormente por cáncer de páncreas, ¿no? Por eso te digo. Eso es otra clase de ictericia. Como te digo, la ictericia puede ser por múltiples causas. Una de ellas es el carcinoma hepatocelular. ¿Entiendes? La ictericia puede ser prehepática, o sea, antes que se produzca la llegada de la bilirrubina al hígado, ¿no? Y es la llamada ictericia hepática. ¿Por qué se produce? Que no tiene nada que ver con el hígado, ¿eh? La ictericia. Es la ictericia no conjugada. ¿No? Ejemplo, la hemólisis, ¿no? La anemia hemolítica, claro. O sea, la hemólisis por destrucción de los glóbulos rojos, se produce ictericia. La ictericia hepática es, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular está destruyendo hepatocitos y hay obstrucciones intrasinusoidales, se llama intracraniculares dentro de los conductivos que se produce ictericia. La ictericia posthepática puede ser por un carcinoma de vesícula biliar, una metástasis a esa área, o un cálculo. Entonces, la ictericia es una ayuda más, no quiere decir que todos los pacientes ictéricos sean cánceres, por si acaso, no tengamos muy en cuenta, ¿ya? Simplemente en medicina todo tiene una explicación, es una sola, no es que es raro que el paciente tenga 2 enfermedades juntas o 3, ¿no? Si tú tienes baja de peso, astenia, anorexia, desgano, tienes ictericia, y encima palpas el hígado y es un hígado aumentado de tamaño, le haces una ecografía, una tomografía, encuentras una masa, pues de frente dice esto es cáncer, ¿no? Pero si tú encuentras que todo es normal, no hay daño, el paciente está amarillo, no hay baja de peso, no hay otra manifestación, ¿no? Entonces probablemente está haciendo una ictericia hemolítica antes de, o está después, a un cálculo que está obstruyendo, o una neoplasia que no, ¿no? A ver. Gracias, doctor. ¿Ya? La duda. ¿Otro pedo? Pérez Malqui. Pérez Malqui. Pérez. Doctor. Pérez, espérate un minutito. Pérez Malqui, ajá. Malqui, ya. Sí. Doctor, yo le hice la pregunta de los síntomas en la parte tardía de ese desarrollo. Ya. ¿Cuál es tu pedo? Pérez Acuña Miguel. Pérez Acuña, ya. Pero como te repito, el síntoma es de acuerdo al grado de lesión. Puede ser que sea un gran tumor y no hay mayor obstrucción, no hay problema. Pues un pequeño tumor y está obstruyendo el conducto principal, sí, pero pasa ictericia, ¿no? Pasamos al leiomiosarcoma. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos que el leiomioma era la neoplasia benigna más frecuente en el cuerpo uterino? Y como su nombre dice, leio, músculo liso, sarcoma, neoplasia maligna de músculo liso. ¿Ustedes ya han hecho la nomenclatura de las neoplasias malignas, benignas y malignas? Esa clase no la han dado, ¿no? Todavía, doctor, todavía no llegamos a neoplasias. Estamos en el infecto todavía. Bueno, para adelantarnos, todo lo que son sarcomas, vean ustedes,
todo lo que son tumores originados en los epitelios. Vamos acá. Acá está acá. En los epitelios se denominan, ya sea en el epitelio escamoso de la piel, epitelio glandular, epitelios especializados, ¿no? Se denomina carcinoma. Un carcinoma. Oma es tumor. Carcinoma. Neoplasia maligna de los epitelios. De epitelio, ¿no? Adenocarcinoma de estómago, epitelio glandular, ¿no? Carcinoma de cuello uterino es de cuello, ¿no? Escamoso. Y cuando hablamos de los sarcomas, osteosarcoma, leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, ¿no? Neoplasia maligna originada en tejido conectivo. Todas las neoplasias. Y también neoplasias malignas que no llevan ni sarcoma ni carcinoma. Estos son los grandes grupos. Por ejemplo, si fuera tejido adiposo se denomina liposarcoma, ¿no? Etcétera. Entonces, pero los originados en tejido conectivo, sarcomas. En tejido epitelial, carcinomas, ¿ya? Esa para ustedes, pero siempre acordando de esto, ¿no? Entonces, ese tumor maligno de músculo liso puede afectar cualquier órgano donde haya músculo liso. Acá, recuerden, el útero tiene una buena músculo liso, entonces, más frecuentemente afecta el útero. Acá ven ustedes, recuerden cuando vimos un leiomioma, una masa homogénea, todos los tumores tienen esta característica, ¿no? Son de bordes irregulares, ¿no? Mal definidos, ¿no? Con focos de hemorragia, algunos presentan focos de necrosis. Un tiempo, por favor. Aló, hijita, ¿cómo estás? ¿Qué dices? A ver, tengo que ir a la clínica a revisarlo y te lo envío, ¿ya? Ya. Ok, ya. Ya, no hay problema. Ya hay que, entonces, ya. Ya, no, ya, listo, ok. Ya. Entonces, ¿no? Le decía que este es el leiomiosarcoma, originado en el músculo liso del útero, ¿no? ¿Y cuáles son las características histológicas? La celularidad que presenta el leiomiosarcoma es mucho mayor que el leiomioma. ¿Recuerdan ustedes la celularidad, no? Pero me ven casi compacto. Y estas células neoplásicas se disponen igual que en el leioma, dispuestas en haces y fascículos entremezclados, igualito. La única diferencia es que estas células son células fusiformes pleomórficas. ¿Qué quiere decir? Que tienen núcleos un poco más grandes, irregulares, las células son un poco más alargaditas, más grandes, más pequeñas, son irregulares, no son tan uniformes como eran el leiomioma, porque hay leiomiomas muy pleomórficos, otros leiomioma poco pleomórficos, o leiomiosarcomas, ¿no? Esto es importante, la presencia de mitosis atípicas. Las neoplasias malignas tienen esto, predominan mitosis atípicas, ¿no? Y otra característica es que infiltran el tejido subyacente, ¿no? Van infiltrando el tejido, por eso es que tiene bordes irregulares, mal definidos, ¿no? Presencia de células fusiformes, pleomórficas o atípicas, como quieran llamarlas, ¿no? Con núcleos irregulares, ¿no? Alargados, que se disponen haces y fascículos entremezclados, ¿no? Esta es la característica fundamental del leiomiosarcoma. Es casi lo mismo que el leiomioma, sino que las células son... Acá vean ustedes. ¿Recuerdan ustedes cómo en el leiomioma nosotros veíamos una cosa bien bonita? Así como este foquito de acá, ¿no? Pero acá vemos que no son tan bonitas, ¿sí? Porque acá ya no... Estas células alargaditas para acá, pero acá hay una célula con núcleo irregular, incluso esta es una mitosis atípica, ¿no? Ven ustedes, ya la forma de la célula cambia, ¿no? Acá núcleos más alargados, más grandes, ¿no? Acá ven ustedes estos núcleos es mayor celularidad, mayor cantidad de mitosis, ¿no? Entonces, ven ustedes dispuestas en formato remolino,
acá, y acá unos haces, ¿no? Están entremezclados ahí. Entonces, este es el leiomiosarcoma. ¿Qué vamos a ver? ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Doctor, una pregunta. Había investigado que el leiomiosarcoma se asocia a, o sea, se presenta frecuentemente entre los años de 48 y 57. Claro. Y bueno, según algunos estudios, también hay genes que se identifican para su pronóstico y expresión. ¿Usted sabe a qué se debe a que este leiomiosarcoma se presente en esta edad? No. Todo, recuerda, hija, el paciente, cualquier persona mayor de 40 años, mayor de 50 años, conforme va pasando la edad, hay mayor riesgo, ¿no? de esto. Se presenta en la mayoría de cánceres. Cánceres de gente joven no son tan frecuentes, ¿no? No son tan frecuentes, ¿no? Estos cánceres son más frecuentes en gente de mayor edad. Y sí, tiene que ver con estos otros trastornos genéticos, ¿no? Aberraciones cromosómicas, ¿no? Y esas aberraciones cromosómicas que se dice para este o para cualquier otro, se da en todos los cánceres, ¿no? En todos los cánceres. Hay algunos que se relacionan específicamente para el leiomiosarcoma, ¿no? Pero no hay una cosa que diga solamente esta aberración va a dar este tipo de tumor. No. Tiene que ver mucho con el antecedente genético. Cuando se descubra totalmente el genoma humano y nosotros tenemos nuestro mapa genómico y sepamos de que existen aberraciones oncogénicas, ¿no? Entonces, vamos a decir, ponte el BRCA1, BRCA2, ¿no? Que son los que más frecuentes que se dan en mujeres, ¿no? Para carcinomas tanto, para el neoplasia tanto de sarcomas como tumores de mama, por ejemplo, ¿no? O de estómago. Cuando se logre hacer mapas genéticos en cualquier paciente, entonces, de la edad joven, si tiene un antecedente familiar, hay más posibilidades. Entonces le hacen un mapa y detectan que uno de sus genes tiene esta alteración. Entonces lo que hacen es bloquear. Ahora ya es posible bloquear estas generaciones o estos genes, cambiarlos, recuerden ustedes, ¿no? Entonces cambiarle ese pronóstico de que algún día este paciente va a dar cáncer, ¿no? Entonces el futuro de la medicina es, o por lo menos en cuanto a neoplasias, tiene mucha posibilidad de vivir. Por eso es que actualmente ya el promedio de vida es mucho mayor, a pesar de que actualmente tenemos un estrés tremendo que es lo que nos está matando, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Tu apellido? Ramírez Pacheco, doctor. Gracias. Acá está, ya. Ramiro, ya, correcto. Ramírez Pacheco, ya. A ver, pasamos a la última, que es el sarcoma de Kaposi. ¿Alguien me puede hablar de este sarcoma? ¿Alguien ha leído algo del sarcoma de Kaposi? Está aún de moda, no ha desaparecido este sarcoma de Kaposi. Por eso le pregunto si alguien ha leído o lo relacionan con algo que es importante. Doctor, A ver, doctor, ¿me dime. escucha? Bueno, el sarcoma de Kaposi, doctor, es una de las enfermedades que se asocia al conjunto que se le conoce como enfermedades oportunistas, pues, en el SIDA, ¿no? Es muy conocido. Así es. Bueno, obviamente el sarcoma de Kaposi, bueno, por lo que he leído, afecta pues un 20% de los individuos con SIDA. Y bueno, en personas mayores de 60 años, esta incidencia de síndrome de Kaposi no tiene relación con el SIDA, ¿no? Pero en el 20%, mayormente, sí, el sarcoma de Kaposi tiene relación con el VIH debido a que hay pues una disminución, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Hay una disminución. Inmunosupresión.
Exacto, inmunosupresión. Y obviamente, doctor, bueno, el sarcoma cuando aparece, ¿no? Los síntomas aparecen en la piel, no es un problema muy grave, ¿no? Pero la situación, como se dice, se agravia cuando ya afecta a zonas más internas del organismo, pues, ¿no, doctor? Entonces ahí ya tendríamos que pasar, como se dice, a un tratamiento con fármacos quimioterápicos, ¿no? Por ello, doctor, yo tengo un amigo, tengo un amigo realmente que tiene VIH. Ya. Y doctor, y veo, y qué tan importante es que los jóvenes sepan qué tan importante es la prevención, ¿no, doctor? Qué tan Claro, importante es utilizar el preservativo y qué tan importante es hacerse una simple prueba para claro. ver si tienes o no VIH durante cada año, porque, bueno, mi amigo lamentablemente es una persona de bajos recursos y obviamente cuando tienes VIH tienes que consumir retrovirales y a veces cuando no tienes el sustento económico, como dice, te vuelves inmunodeprimido y estas enfermedades oportunistas atacan, pues, ¿no, doctor? Ya. Entonces, ¿Cuánto me dijo? Pérez Acuña Leonardo, doctor. Pérez Acuña, Leonardo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Leonardo, dile a tu amigo, un punto aparte, de que vaya a un centro de salud, a un hospital de salud. Existe actualmente, ¿no? Actualmente casi nadie muere de SIDA. No, sí, ¿Por sí, qué? doctor, Porque sino que existe. ahorita actualmente, disculpe, doctor, sino que ahorita actualmente por los protocolos de sanidad, por el COVID, que ahorita actualmente no, los hospitales ahorita están No, como que bueno, en un sí, stock, pero sí, en ese sentido tienes toda la razón, por ¿no? eso, sí, claro, Este gobierno que hace fue, felizmente, ¿no? exacto. Nos ha metido un miedo de la flauta sobre este virus, el coronavirus, el COVID, la COVID-19, y después últimamente incluso nos metió el susto de la histeria, Exacto. ¿no? Que todo el mundo se alocó, pues igual, mi familia igual está desesperada. Pues. Pero bueno, entonces, es una desesperación, la gente está con miedo. Entonces, ¿y qué pasó? En estos 8 meses que ha pasado, las muertes en realidad se han incrementado muchísimo. Y como tú dices, este paciente o estos pacientes con SIDA, desgraciadamente no podían ir a los hospitales porque si no tenían problemas respiratorio, que era No, lo no te único que aceptaba. no le daban ni tratamiento ni lo recibían y se morían pues, de otra cosa. Y doctor, y bueno, y tendrías que comprar esos retrovirales en las Carísimo. clínicas, en otros Así, lados donde sí es mucho más caro. así es, Bueno, así es, así es. exacto. Pero sí existe el programa de tratamiento de pacientes que, ¿no? Claro, creo que sí, doctor. ¿No? Exacto. Él está, bueno, gracias a Dios, está tranquilo con que Claro. se están dando en los Entonces, hospitales, pero por muy- estos meses, por el COVID, ha tenido que dar una pausa y obviamente ha tenido que, de él mismo, de su sustento, poder adquirir estos retrovirales en otros lados, que son, no, obviamente, definitivamente es así. Sí, sí. exacto, sí, exacto, doctor. Pero sí, tiene mucha razón, doctor. Por el COVID ha habido se ha paralizado bastantes programas, pues, ¿no? El SIDA, diabetes, tantas cosas. Todos. Me lo veo pacientes con cáncer de otro tipo, neoplásicas recibían solamente escasos, y tú ves que neoplásicas todos los días para lleno. Y yo tengo, porque mi hijo trabaja ahí, mi hijo es médico, y ellos iban solamente dos veces por semana, ¿no? ¿No? Entonces se hizo un escándalo con esto. Bueno, como dice Leonardo, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia asociada a inmunodeficiencia, sobre todo al virus del SIDA, ¿no? Entonces, y afecta fundamentalmente la piel, por ahí comienza, pero puede ir posteriormente a otros órganos, ¿no? Y macroscópicamente son unos nódulos rojizos o unos ligeramente ulcerados, ¿no? Eh, ¿no? Irregulares en la cara, ulcerados, ¿no? Esto es lo que es, ¿no? Y que hay que hacer un diagnóstico diferencial con los pacientes con verruga peruana, así también se ve igualito, por si acaso, ¿ya? Entonces, pero este sarcoma Kaposi tiene una característica para diferenciarlo de otros tumores, es que este es un tumor de vasos sanguíneos, Entonces, ¿qué vamos a tener? De que presenta en la piel una dermis ocupada por capilares atípicos, capilares
pequeños, otros más grandecitos, irregulares, ¿no? Y cuyas células endoteliales son neoplásicas, ¿no? Ojo, son las células neoplásicas. La neoplasia está acá, en la hiperplasia de células endoteliales neoplásicas, ¿no? Y vamos a ver, puede haber también infiltración de linfocitos, no mucho, pero hay infiltración. Y esto es fundamental, extravasación de hematíes, ¿no? O sea, microhemorragias dentro, para poder diferenciarlo de otras neoplasias, ¿no? O de la verruga peruana, ¿no? Entonces, la verruga peruana tiene igualito capilares atípicos, linfocitos, hemorragia, miomatías, pero no tiene células endoteliales neoplásicas, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros la imagen. Ustedes, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? Todos son pequeños vasos, vasos de tamaño pequeño diferente, ¿no? Entonces, una proliferación de vasos de capilares, otros un poquito más alargados, ¿no? Con abundantes hematíes, incluso ven ustedes acá, foco de extravasación de hematíes, microhemorragias, ¿no? Que por acá, ¿no? Entonces, es la característica, pero la diferencia es que estas células endoteliales, ven ustedes acá, células endoteliales, vamos a buscar una célula normal para que ustedes vean el tamaño. La célula normal es así, ven ustedes. Esta de acá es una célula normal, ¿no? Esta podría ser normal. Pero en este caso, vean ustedes, pierde el tamaño, los núcleos son grandes, proliferación de células endoteliales atípicas. Acá ven ustedes, igualmente, acá células con núcleos más grandecitos, ¿no? Irregulares, igual acá, ¿no? Entonces, igualmente acá, todos estos son células endoteliales anormales. Esto es el sarcoma Kaposi, ¿no? Entonces, esta es una neoplasia que se asocia a pacientes inmunodeprimidos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor. Sí. Bueno, yo solo quería agregar un poco a lo que había mencionado el compañero. A ver. Generalmente la causa, si bien es cierto, se considera como una enfermedad de tipo oportunista, asociada a pacientes con SIDA, sino que también se ha reconocido que existe una prevalencia del 5 al 10% en pacientes que sufren, que están contagiados del herpes, virus humano de tipo 8, también llamado herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Claro. Es decir, las personas que tengan el herpes tipo 8, de un 5 al 10%, de por sí ya presentan el sarcoma de Kaposi. Y se ha encontrado que un 70-80% está muy presente en pacientes con orientación homosexual. Así es. Gracias. Eso es lo que quería. Doctor Pío. Ya me había apuntado, doctor. ¿Sí? ¿Quién habló? Ramírez habló, doctor, pero quisiera hacer un agregado. Bueno, sobre lo que están mencionando sobre el sarcoma de Kaposi, si bien es una lesión violácea, como ya la conocemos, vascular, pero no es el único tipo, existen varios tipos. Claro. No necesariamente que estén relacionados al sistema inmunológico, porque también tenemos el sarcoma de Kaposi clásico, tenemos el sarcoma de Kaposi endémico africano, tenemos el sarcoma de Kaposi epidémico, ese sí está asociado al VIH, el sarcoma Kaposi endémico africano, ese es el que aparece en las personas de 30 a 45 años, tenemos el sarcoma de Kaposi iatrogénico. Entonces, si bien está bien conocer la relación entre el sarcoma de Kaposi y el VIH, no podemos estigmatizarnos ni enclavar un signo dermatológico a una enfermedad. Yo sugiero que deberíamos tener un poco más amplio la mente para poder ver toda la cobertura de sarcomas. Alguien habló, no sé cuál de usted fue que habló de esto, lo dijo, ¿no? De que el sarcoma de Kaposi, la neoplasia, que se asocia frecuentemente al SIDA, pero existe otras neoplasias y que incluso dijo, las neoplasias, los sarcomas de Kaposi en gente mayor no se asocia usualmente a SIDA. No sé quién lo dijo. Lo dijo el compañero Leonardo, doctor. Leonardo. Pérez Acuña. Entonces, claro, existe.
Existen las enfermedades, pues se pueden presentar de diferentes formas, ¿no? Ahora, lo importante de saber esto, ¿no? Las otras formas que usted ha mencionado son raras, ¿no? Son raras, ¿no? Pero se dan. Incluso yo he diagnosticado hace muchísimo, antes que aparezca el SIDA, había diagnosticado 3 o 4 casos de sarcoma de Kaposi, ¿no? Y no tiene nada que ver con neoplasia maligna, ¿no? De este tipo, porque el sarcoma de Kaposi no necesariamente no mata a la persona. En este caso, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia endotelial o vascular que se asocia frecuentemente. Y si tú agregas a ese paciente como dijeron, un virus del herpes, pues quiere decir que el paciente está más inmunodeprimido de lo normal, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que es el primer síntoma, la primera neoplasia que se asocia al virus del SIDA. Por eso es importante esto. Entonces, si tú ves un sarcoma de Kaposi, entonces, tienes que actualmente pensar o la obligación de descartar un SIDA. ¿Por qué? Porque el paciente va a morir por esto, si es que no se trata. ¿Y cuándo es que se presenta este sarcoma de Kaposi? Cuando sus defensas, sus linfocitos T, bajan por menor de 400. Allí empiezan a aparecer. Pero si el paciente tiene su síndrome de inmunodeficiencia, tiene sus linfocitos, está haciendo su tratamiento retroviral, el famoso TARGA, y está con valores normales de 700, 800, 1000 linfocitos T, no va a presentar el Kaposi. El Kaposi se presenta usualmente cuando el paciente está muy venido a menos. Sus linfocitos T están por debajo de 400. Ahí es la importancia de esto no es que haya que estigmatizar. Oye, quiere decir que cualquier paciente que tenga baja de peso, astenia, ¿no? Tampoco podemos decir, está con cáncer. No, recuerda que actualmente, ¿no? Existe una enfermedad mucho más terrible que el cáncer, que esta cosa que está matando a la gente sin que se den cuenta. Es el estrés. El estrés te destruye no solamente el sistema inmunológico, ¿no? Sino también te destruye varios cambios en el organismo, ¿no? Te va a producir. ¿No? Pero sí es cierto, lo que tú dices es muy importante, saber de que todas estas lesiones llamadas sarcoma de Kaposi, así se llamaba, ¿no? Inicialmente no eran neoplasias malignas, pero así se denominaban, ¿no? Y así se denomina. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu apellido? Pimentel, doctor. Pimentel, pero ya me anotó, doctor. Ya. Bueno, muchachos. ¿Sí? Doctor, ¿me permite agregar una información extra? A ver, dime. Sí, yo había investigado que, bueno, el sarcoma de Kaposi es el resultado de la infección por el virus del herpes, y eso se transmite principalmente a través de la saliva. También se puede diseminar por medio de contacto sexual, ¿no? Pero vamos al hecho de que se transmite a través de la saliva. Esta última pandemia nos ha dejado como mensaje la prevención que tenemos que tener al utilizar nuestras mascarillas en espacios abiertos, en espacios donde hay mucha cantidad de personas, y esto debería ser ya una regla, ¿no? Una norma de prevención para evitar futuros contagios, infecciones, no solamente con coronavirus, sino con otros tipos de bacterias. Además, recordar que este herpes virus, una vez que entra al cuerpo, ya permanece por el resto de su vida, ¿no? Y si el sistema inmunitario se debilita, el herpes puede tener otra oportunidad de reactivarse y causar los síntomas. Claro, el sarcoma de Kaposi no es que se deba al virus del herpes, se asocia, ¿no? Se asocia al virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y bueno, ¿y por qué reaparece? ¿Por qué se reactiva esto? ¿No? Y se reactiva porque el paciente se inmunodeprime, ¿no? Y hay muchas formas de inmunodepresión. Una de ellas es el estrés, el miedo, ¿no? La angustia. Esto deprime a la gente, ¿no? Es cierto, pero de que
exista, que se deba solamente al virus del herpes, no, no, no. Se asocia al herpes virus. Y a otro virus, ¿eh? Como digo, es una neoplasia oportunista. ¿Tu apellido, hija? Sí, doctor. Ramírez Pacheco. Ah, ya, Gracias por la aclaración. ya, listo. Entonces, el día de mañana culminamos con la práctica. No deberíamos hacer, pero sí, estamos un poquito atrasados, ¿no? Sí, sí, doctor, mañana tendríamos que acabar. No, pero mañana acabaríamos, sí, la práctica. Entonces, mañana acabamos la práctica, el miércoles hacemos un seminario y que haríamos otro seminario para otro lunes, ¿no? Doctor, no sé si cabe la posibilidad de, ¿cómo se llama?, hacer los seminarios en una sola fecha. ¿El miércoles? No, sería para la próxima semana. Ya, pero no sean vivos hoy. Han tenido una semana de... ¿Por qué? ¿Por qué no, No, no se han preparado? no, lo que pasa es que con todo lo que ha habido cambios de la semana que ha habido, de todo eso, de la cosa del Estado y las huelgas, Ah, entonces los exámenes se han aplazado. Entonces justo que habíamos previsto para este miércoles el, los, los seminarios, va a chocar con varios exámenes de tanto de epidemiología y de otros cursos. ya. Entonces, la práctica es mañana y el miércoles no hacemos nada. ¿Según eso, Ah, doctor? sí, O al doctor, no sé. revés, o al revés, no sé. Sí, doctor, no sé si cabe la posibilidad de hacer así. O sea, ya sería el 2, o sea, hoy día estamos 23, o sea, el 2, miércoles 2, haríamos los 4 seminarios. No, ¿los cuatro en un solo viaje? ¿Lo Ajá, van a hacer en qué tiempo cada uno? ¿Media más hora? o, más o menos, claro, 30 minutos o 40 minutos. Tendríamos que empezar puntual, sí, a las 5. No sé, pues. No sé qué se lo demás, yo no hay problema, pero sí se ciñan a la hora y el que se pasa la hora ya muere. Claro, tendríamos que ya ser rígidos con la hora, obviamente. Ya, o sea que Doctor, una consulta, ¿y para cuándo sería el examen práctico más o menos? De acá a una semana, el próximo miércoles. podría ser, sí, claro. Mm, mm. Y el examen práctico, doctor, viene de estas láminas que nos está enseñando, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Gracias. Doctor, ¿y qué criterios va a tomar para el examen? ¿Cómo? ¿Cuáles serán los criterios que tomará para el examen? Ah, yo por si acaso, muchacho, tomo oral, yo no tomo escrito. ¿Y saben por qué no tomo escrito? Porque el escrito se presta a muchas cosas. Yo no lo veo, pues, ¿no? Entonces, yo prefiero, es más, en el examen oral, no solamente el alumno da su examen, sino también aprende, porque si se equivoca en ese momento yo lo corrijo, ¿no? La idea es que el alumno aprenda, no se trata de jalar por jalar, no, no. Y usualmente no jalo. Lo que me interesa es que aprenda, ¿no? Por lo menos que se lleve la esencia de eso, ¿no? Es importante eso. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Vamos a, ¿dónde está? Creo que ya salió esto, ¿no? Espérate. Por ejemplo, nosotros les pongo, ¿qué te digo ya? Esta lámina, ¿no? Entonces, el examen es así, ¿no? Órgano, hueso. Descripción, ¿qué ven acá? Para empezar, el hueso es anormal, totalmente hueso anómalo, hueso irregular, ¿no? Con células pleomórficas, diferentes tipos, núcleos irregulares, pequeños por acá, núcleos grandes, material osteoide. Diagnóstico. Doctor, no se ve su pantalla, disculpe. No se ve su pantalla. Ya, ahora sí. A ver, ahora. Aún todavía. ¿No se ve? No. A ver, vamos a regresar ya. Creo que me cometió un error acá. Uy.
Y ahora sí, lineales. ¿Y por qué? ¿Y ahora qué pasó con ustedes? ¿Dónde están? Acá. A ver. Ah, ya, ya. Ya, acá está. Ya, yo le, bueno, ahora. Acá ya. Ahora sí ven. ¿Ven ahora? Sí, doctor, sí, sí, doctor. El hepatocarcinoma. Así es. Yo les pongo esa lámina y llamo. Por decirte, se me ocurre preguntar, llama Pimentel, ¿no? A ver, háblame de esta lámina. Pimentel la agarra y entra y dice, bueno, doctor, acá es una lámina en la cual vemos este tejido óseo, porque acá vemos espículas óseas irregulares, ¿no? Deformadas, de diferente tamaño, ¿no? Y vemos que hay gran cantidad de células pequeñas, ¿no? Núcleos irregulares, eh, hipercromáticos, lo que quiera decirle, total, monstruosos, ¿no? Y hay también células gigantes multinucleadas, ¿no? Parecen osteoclastos, pero también son atípicos, ¿no? Y estos son espículas óseas irregulares, pues, ¿no? Anormales, ¿no? Este acá sobre todo. Y además vemos acá un material osteoide, ¿no? Este acá, el material osteoide. Diagnóstico, sarcoma osteogénico. Y esta neoplasia es más frecuente en la gente joven, ¿no? Entre los 20 y 30 años de edad, y afecta usualmente a los huesos que forman la articulación de la rodilla o del codo, bueno, más frecuentemente, ¿no? Si quieren ya reducirse un poco más, me dicen el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia, patatina, lo que quieran. Punto. Aprobado. 18 por arriba. Si no supiera, entonces yo tendría que decir, ya, pues me habló de esto, y se olvidó de la sustancia osteoide. Yo le aparte de esto, tiene sustancia osteoide. Ya, correcto, diagnóstico, decía. Entonces, si es así, ya no es sobre 18, pues será 17, 16, ¿no? Y si no sabe, ok, le cambiamos de lámina, ¿no? Le cambiamos de lámina y acá ponemos otra lámina, pero ya no va sobre 20 la nota, ¿no? ¿Entiendes? Si lo tiene acá, se ve estructuras, todo parecido, porque acá hay hepatocitos, ¿no? Algunos digo reactivos, con dos núcleos, si quieren, ¿no? Y acá, a esta área, vemos que hay una proliferación desordenada de hepatocitos, no hay espacio porta, no hay vena centrobiliar, y esos hepatocitos son de diferente tamaño, dispuestos en trabéculas, en columnas, ¿no? Etcétera, Doctor, con núcleos irregulares. Ah, doctor, ¿y a cada alumno le va a tocar diferentes láminas? por supuesto, pues hijo. Ok, ok, ok. ¿Y Por cuántas supuesto. láminas por alumno? ¿Dos láminas, tres láminas? No, ya te digo, si el alumno me dice de un solo viaje, yo le pregunto, a ver, Pérez, hable de esta lámina. Y el alumno me arranca, defiende, esto corresponde a hígado autor, ¿no? Y vemos que la arquitectura está completamente alterada porque hay presencia de esto, acá, y que ya me dicta todo eso un carcinoma celular, y estos se asocian usualmente o son producidos mayormente de virus B, virus C, lo más frecuente. ¿Y a qué más? Pues ya dijo todo, ¿no? Ya tengo un notón. Ya no le pregunto más, ¿para qué? Suficiente. Aquel que no sabe, entonces le paso a otra lámina. Y después a otra lámina. Pero siempre lo voy corrigiendo, ¿no? O sea, con una lámina es suficiente. El que sabe, sabe. El que no sabe, tiene que aguantar, ¿no? Ya, doctor. Entonces hay que votar acá. No, así es, muchacho. Y hay otra cosa, yo no le voy a pedir ¿cómo se llama? No le voy a pedir un cuaderno, ¿ah? No tiene sentido pedirle cuadernos si yo... No tiene sentido pedirle cuaderno. Pero sí, ustedes tienen pues sus imágenes de ahí, ¿no? De ahí estudian. ¿Ya? Ya, doctor. Doctor, sobre los seminarios mejor vamos a conversar bien con el grupo y ya mañana le confirmo si es este miércoles o el próximo. ¿Está bien? No, ya tú me confirmas, pero mañana tenemos práctica, ¿no? De la última Sí, práctica. mañana sí, normal práctica. ¿A qué hora, muchachos? Pues yo creo que nos ponemos de acuerdo.
A las 5:30, como siempre, 5:30, porque ok. Ya, siempre termina a las 5:30, teoría. ya, 5:30, correcto. Voy allá. Ya pasé lista. Ahora sí,